Seguimos en punto de partida, nos visita Claudio Fernández Macor, candidato a senador por el departamento La Capital, dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Claudio, gracias por estos minutos. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, una campaña que los encuentra con un desafío importante, ¿no? En el medio de bueno, muchos aparatos electorales mucho más nutridos desde todo punto de vista. Sí, hoy nuestro desafío, digamos, inmediato más importante es poder pasar el piso proscriptivo que nos impone las PASO, que en la provincia de Santa Fe es el 1,5% del padrón, no de los votos emitidos, y nosotros lo entendemos como una barrera proscriptiva precisamente para impedir que nosotros como Frente de Izquierda podamos estar en las elecciones generales, una barrera que, digamos, silencia una voz que nosotros pensamos que es muy importante, que es la voz de la izquierda, que es una voz disidente, crítica, de todo el sistema político y de todo el sistema económico, y que deliberadamente a partir de esta proscripción, digamos, es dejada fuera. Y ahí no hay grieta, digamos, todos los partidos, todas las corrientes políticas mayoritarias, digamos, consensúan en este piso proscriptivo que nos deja fuera a nosotros y que es un desafío poder alcanzar los 40.000 votos en la elección a gobernador en la provincia para Octavio Privaro y 5.000 votos en la ciudad de Santa Fe. Situación que viven también no solamente el Frente de Izquierda, sino otros partidos la han vivido, ¿no? Sí. En general, todos los partidos, digamos, que son independientes de estas grandes corrientes mayoritarias lo sufren porque precisamente estas corrientes con grandes estructuras y con presupuestos multimillonarios, o sea, son miles de millones de pesos que se gastan en campaña electoral, no tienen ningún problema en pasar la elección de las PASO. En cambio nosotros que somos corrientes independientes y que tenemos una escasez de recursos muy importante, se nos dificulta muchísimo. Hablando de la propuesta en concreto, ¿qué ejes destacarías, Claudio? Sí. Mirá, nosotros partimos de una caracterización histórica de cómo ha evolucionado nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad, y a partir de esa caracterización nosotros construimos un programa político de acción concreto. Esa caracterización, que es una caracterización que cualquier trabajador medio la puede compartir y la tiene clara, es que nuestro sistema económico, político y social en Argentina y en la provincia está en franca decadencia en por lo menos los últimos 40 años. Hay una decadencia social, política, económica que no se detiene a pesar de que se van cambiando en el poder gobiernos de diferentes colores. Entonces hoy nos encontramos en el 2019 con una pobreza que es de 1/3 de la población y que si nos remontamos a los 70 era del 4 o 5%. Ahora, ¿qué análisis haces de esta decadencia? ¿Por qué esta continuidad de 40 años de decadencia? ¿Tiene que ver únicamente con elementos económicos o también políticos? Tiene que ver con las dos cosas, digamos, porque en principio hay una decadencia económica y social, que eso, digamos, es bastante evidente, pero que eso se expresa también en una decadencia política. Es decir, la decadencia política es la expresión de la decadencia económica y social. Entonces, esa decadencia, ¿por qué la vemos acompañada? Por, digamos, sujetos que están en un partido y que al mes se cambian a otro, del que eran opositor, pero al otro mes vuelven al partido original. O alianzas políticas de corrientes o de partidos que se alían con partidos de los que eran opositores y después se vuelven a pelear y se juntan con otros. O sujetos, como pasa en la provincia de Santa Fe, como en el caso de Perotti o de Bielsa, que dicen pertenecer a una corriente política antineoliberal o antemacrista, pero que antes formaron parte de gobiernos neoliberales, como en el caso de María Eugenia Bielsa siendo vicegobernadora de Obey, funcionaria de Reutemann, en el caso de Perotti siendo el privatizador del Banco Santa Fe. Es decir, hay como una especie de ridiculez casi en el sistema político que tiene que ver con una expresión de esa decadencia. De hecho, ahora, por ejemplo, expresión de esto es lo que anunció Macri hoy, el control de precios, que es una medida contraria a la corriente política que él define. Bueno, él mismo lo dijo. Él mismo dijo que está en contra de cualquier intervención estatal. Ahora, la pregunta es si ahora considera que está bien, ¿por qué no lo hizo antes? Por eso, yo creo que es precisamente resultado de una desorientación completa que tiene la clase política argentina sobre cómo conducir los destinos del país, que se expresa en esto, en que
digo, el gobierno de Macri como el de Kirchner en los últimos años, lanzan un plan económico, fracasa y al mes vuelven a lanzar otro, fracasa y al mes vuelven a lanzar otro. Es una desorientación total, tomando medidas que son contrarias a lo que ellos mismos postulan como principios de sus partidos. Tomando esto que planteás de los 40 años, que es un eje interesante siempre debatir, digo, ¿cómo se sale del neoliberalismo, ¿no? Supongamos, Claudio Fernández Macor tiene funciones ejecutivas, ¿qué estarías pensando plantear como política ejecutiva para ir de alguna manera saliendo de este esquema neoliberal? Sí. Nosotros en principio no pensamos que la construcción política es de ese tipo, es decir, nosotros no consideramos que pueda lograrse un cambio social y político como el que aspiramos nosotros simplemente con llegar a un cargo ejecutivo. Nuestra concepción es construir poder desde abajo, construir poder de los trabajadores, de los desocupados, de los grupos oprimidos, y que sean los propios trabajadores los que construyan esa opción política. Es decir, así en el aire no hay manera de poder salir. O sea, a partir de construir... Sí, pero supongamos que la base social, sí, ¿no? Que es otra forma de pensar la política, es muy legítima. Digamos, pero la base social también debería tener alternativas a esto que está sucediendo. Ahí, digamos, como que enfrentamos muchos frentes, digamos, en los que hacer pie, pero concretamente, por ejemplo, el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un punto de partida para lograr pensar una salida de esta crisis en la que estamos viviendo. Ahí lo que tenemos es que, evidentemente, es un acuerdo que no se sostiene. 2020 y 2021 vencen 50.000 millones de dólares que va a haber que pagar, o sea, que los trabajadores argentinos van a tener que pagar, y que no se va a poder pagar. O sea, ya está claro que, digamos, la Argentina es un país que desde el 2009 y 2010 está en crisis, mucho menos a partir de esa crisis va a poder pagar una deuda de 50.000 millones el año que viene y el próximo. Todas las corrientes políticas mayoritarias hoy están planteando que van a pagar la deuda, que van a plantear una renegociación. Todos se reúnen desde Kicillof, Pichetto, Massa, todos se reúnen con Lagarde o con funcionarios del fondo y le garantizan que van a hacer esa renegociación. Nosotros somos una corriente política, la única que plantea que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional. Que ninguna, pero no por una fantasía o por una futurología, sino porque revisamos la experiencia histórica. Todas las experiencias históricas en Argentina y en Europa nos muestran que los acuerdos y las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional terminan con la debacle social. Bueno, Grecia es el ejemplo más claro, más cercano que tenemos a nivel internacional, ¿no? Grecia es el ejemplo más claro y en el que se podría ver reflejada la centroizquierda o el progresismo argentino en cómo va a terminar el proceso de renegociación. Porque en Grecia, Syriza, que era un gobierno de izquierda o de centroizquierda, que llega al gobierno diciendo que va a construir un gobierno soberano y demás, llama a un plebiscito, la población vota que no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Syriza desoye el plebiscito que convoca. Y no solamente, digamos, arregla con el Fondo Monetario Internacional la renegociación, sino que aplica una política de ajuste todavía peor a la que le pedía el Fondo Monetario Internacional y la Troika Europea. ¿Y en qué terminó ese proceso de renegociación? Grecia, casi 30% de desempleo, un país europeo que todavía hoy tiene tasas de desocupación que están muy por encima del 10. Lo mismo pasó en Portugal, lo mismo pasó en España. Bueno, Portugal eligió otro destino, en este momento va por otro lado. Ahora mejoró, pero está bien, hoy, pero todos los años anteriores Portugal sufrió una tasa de desocupación extraordinaria. Muy alta. Y en Argentina tenemos el caso del 2001, 2002. Sí, sin duda. Entonces, nosotros somos la única corriente política que plantea esa salida. Claudio, un tema fundamental en sociedades donde la informalidad ha avanzado muchísimo, en Argentina y en el mundo por la globalización, es la economía popular, ¿no? La economía social, que muchas veces se liga al clientelismo, pero quizás vos como docente y bueno, en tu práctica propia, militante, has podido observar que hay un campo fértil para desarrollar así, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, hoy en la provincia de Santa Fe, la última estadística que se conoció es que más del 60% de la población joven trabaja en la informalidad, es decir, que es una tragedia. ¿Cómo responde el pueblo ante esa precarización y ante esa decadencia? Organizándose productivamente. Es decir, el pueblo responde autoorganizándose por fuera de los esquemas tradicionales. Y nosotros apoyamos completamente esa autoorganización porque entendemos que es en algún punto revolucionaria.
en el sentido de que los productores se organizan a partir de poseer sus propios medios de trabajo y de producción. El campesino que trabaja dentro de la economía social es un campesino que tiene acceso directo a la tierra. El trabajador que trabaja dentro de la economía social es un trabajador que tiene acceso a los medios de trabajo y de producción y que es propietario de su propia producción. Entonces nosotros creemos que eso hay que potenciarlo, realmente potenciarlo, generar posibilidades de desarrollo productivo, ¿sí? Porque hoy el gran problema que tiene la economía social es la muy baja productividad del trabajo. Casi que no pueden competir dentro del mercado. Sí, sí, hay muchas contras también, ¿no? Y muchas trabas desde el punto de vista, digamos, de las formalidades y la normativa del Estado que tienen que cumplir y que están imposibilitados. Pero la productividad del trabajo es un gran problema, digamos, todos los productores de la economía social lo saben. Ellos producen de una manera muy adecuada, artesanal, pero al momento de tener que salir a competir al mercado, y bueno, tienen que competir con las grandes transnacionales, y ahí la competencia se les dificulta. Por eso hace falta una política concreta que abra posibilidades de comercialización concreta, que abra posibilidades de acceso a financiamiento para mejorar la productividad de esas unidades productivas y un plan de conjunto, digamos, para poder levantar todo este gran parte de la población que es sobrante y que trata de autoorganizarse desde el punto de vista productivo. Que es sobrante para el neoliberalismo, ¿no? No claro, para la comunidad. Es sobrante para el neoliberalismo y para el capitalismo, pero por supuesto que son personas de carne y hueso que sienten y sufren y que trabajan y producen sobre todo. Claudio, quedan muchísimos temas, seguramente lo vamos a seguir en otro momento. Gracias por estos minutos. Gracias, Luis. Seguimos en Punto de Partida.